Richard Villaparedes, como puede ver ahí en el identificador. Bendiciones del Ministerio Unidos por la Palabra desde Bogotá, Colombia. Saludo a todos los que se conectan en nuestro servicio dominical hoy domingo, valga la redundancia. Desde Argentina, Brasil, estamos en Chile, acá en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos, Costa Rica. Bendiciones a todos, Dios los guarde. En Perú. Bueno, es un motivo de alegría venir a la casa del Señor el domingo. Entonces vamos a estar orando para comenzar este servicio. Coloca tu mano hacia el dispositivo y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Hoy declaramos que este es tu día. Este es el día del Señor. Padre, hemos venido a honrarte, a alabarte, a glorificarte a tu casa, a darte las gracias, Señor, por todas las cosas y maravillas que has hecho esta semana, por todas las veces que nos has hablado, tu respaldo, que has estado con nosotros en los momentos difíciles, en las alegrías también, Señor. Te damos las gracias por toda la dicha, por el trabajo, por la bendición, por la salud, a lo que gozamos de esta salud. Te pedimos, bendito Dios, que alcances en tu misericordia a todas las personas que tenemos en oración. Bendito Dios, Señor, para que tú los bendigas y los sanes, los salves, aquellos que están desempleados. Proveerles de un trabajo, aquellos que no tienen provisión en sus hogares, proveerles, Señor. Y este es el día, Señor, en el que hemos venido no solamente a alabarte, a glorificarte, sino también a pedir tu respaldo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces les voy a dejar con la hermana Tisay Guevara que trae las alabanzas en esta mañana. Vamos a gozarnos con alegría en la presencia del Señor. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar disponiendo como cada domingo nuestro corazón para adorar al Padre. Así que te invito a que despojes de cualquier distracción y puedas abrir tu boca en adoración a Él y rendir tu corazón, disfrutar de su presencia, porque Él es bueno y maravilloso y qué espectacular es poder disfrutar de Él. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está
nombre, porque eres bueno por siempre y para siempre. Allí te invito, con esa misma actitud de adoración, que rápidamente puedas buscar en tu Biblia 2 Corintios 9:7. Vamos a estar orando por los diezmos y ofrendas. 2 Corintios 9:7. Les recuerdo que si tienen alguna duda de cómo realizar los diezmos y ofrendas, puedan contactar a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y al número telefónico, y allí le van a estar dando la información. 2 Corintios 9:7 dice lo siguiente: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que allí te invito a que puedas estar cerrando tus ojos. Vamos a estar orando con ese corazón alegre y de gratitud al Señor, porque Él ha sido bueno y fiel. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque lo recibido de tu mano hoy podemos dar. Gracias por tu inmenso amor y misericordia, Señor, que nos mantienes cada día. Te pedimos, Padre amado, que seas tú multiplicando, Señor, esto que hoy venimos a poner delante de ti. Que seas tú, Señor, dando sabiduría para administrar y cumple el propósito por la cual hoy, Señor, se está dando. También danos a nosotros sabiduría para saber administrar nuestras finanzas, el tiempo, los dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias porque has sido un Dios bueno y fiel. Te pido que ayudes a mis hermanos que no tienen empleo en este momento, que seas tú abriendo las puertas, que seas tú dándoles esas ideas creativas, Señor, que seas tú, Señor, ministrándole a través de tu Espíritu qué es lo que tú quieres que hagan en este tiempo. Y a nuestros hermanos que tienen empleo, Señor, que también les des la sabiduría para mantenerse firme allí, Señor, que puedan ser sal y luz en ese lugar y que puedan ser un reflejo de ti, Padre amado. Te pido que seas tú llenando cada una de nuestras necesidades, Padre Santo, como buen Padre y fiel que tienes cuidado de cada uno de nosotros, proveyendo nuestro alimento, Señor, en la alacena, que nunca nos falte, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, porque Él realmente es bueno. Adorando al Señor, vamos a aplaudir, a gozarnos de su presencia, porque Él es bueno. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor. Tu amor, vas conmigo en cada paso que doy. Tú me cuidas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con tu luz. Esto es complejo porque tiene obviamente los dientes fuera de la posición, ¿sí? Pero aún así le quedó muy bien, ¿ok? Tenga. Y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor. Con la música te adoraré, no hay oscuridad, por ti bailaré. En tu gracia, oh Dios, seguro estaré, por ti bailaré. Tú me rodeas con
misma actitud de adoración. No te desconectes, vamos a estar orando por la palabra del día de hoy. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por esta adoración que tuvimos. Es importante, las personas que comparten con nosotros en estos medios digitales, pues que si están en sus hogares, que brinden la reverencia requerida ante la presencia del Señor, si lo estás haciendo, ¿verdad? Si te estás conectando ahí por conectarte, bueno, no hay problema, también es bueno, o sea, escuchar de alguna manera, pero si te metes en la presencia del Señor vas a recibir lo que Dios tiene para ti, obviamente. Entonces vamos a dar gracias a Dios, porque hoy vamos a iniciar el compartir de la palabra. Señor, te damos las gracias, coloca ahí tu mano, escribe en tus redes sociales, háblame esta mañana, en el caso de los que están acá, en este lugar del continente o en estos horarios, háblame esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, habla mi vida, a través de este mensaje, dile, Señor, habla a mi vida, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, Padre, porque tú eres grande, para siempre tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy, la verdadera gran comisión. Tengo el gusto de compartirles la palabra en esta mañana. Voy a abrir mi bosquejo acá y ya vamos a dar inicio. La verdadera gran comisión es el tema, como lo pudieron ver en nuestras redes, como lo pudieron ver en los anuncios de la semana pasada. Entonces vamos a hablar de eso, ¿sí? Hoy se van a despejar algunas cosas y se van a aclarar muchas cosas, incluso hay personas que tienen muchos años en el Evangelio. Esto es un tema para nuevos creyentes y para personas que tienen muchos años en el Evangelio también, porque vamos a desmontar algunas cosas que la palabra del Señor nos revela acerca de esa gran comisión, ¿verdad? Que todo el mundo conoce y los que no lo conocen lo van a conocer. Primero comencemos con definir qué es la gran comisión. La gran comisión es el cumplimiento, preste mucha atención, el cumplimiento de la meta de Jesús relacionada a que el evangelio sea esparcido en todo el mundo. Y cuando hablamos del evangelio sea esparcido en todo el mundo, me refiero a la raza humana, es decir, que todo ser humano se entere acerca de Jesús. La gran comisión es ese propósito, ese objetivo, esa meta. ¿Qué es la gran comisión? Una encomienda que Dios le dio a sus discípulos, a todos los que somos actualmente discípulos, que está vigente, ¿verdad? Está vigente, sigue vigente, y es la palabra de Dios, el objetivo de llevar la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo, a todos los seres humanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese es lo que es la gran comisión. Ahora, está definida en un texto bíblico que lo vamos a leer, ¿verdad? Muchos ya lo conocen, el que no lo conoce lo va a aprender. A todos los que están paseándose por estas redes y que están escuchando por primera vez acerca de la gran comisión, pues vamos a explicarles. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 lo siguiente. Por tanto, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vuelvo y repito. Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, obsérvese que es la encomienda, ¿sí? En verbo imperativo, y dice, y hacer dos cosas. O sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Estaba hablando de los seres humanos, obviamente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la indicación es que hagamos que las personas sean discípulos, alumnos, oidores, aprendices, ¿sí? Instruidos, ¿sí? Y entonces dice que les enseñemos que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el versículo 20. Es decir,
todas las cosas que Jesús nos dijo o que están vigentes a través de su palabra, ¿sí? Entiéndase que usted también es un discípulo. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que vamos a cumplir esto enseñando a las personas, ¿verdad? Acompañados de lo que dice Jesús y de la presencia de Jesús que está manifiesta, no en este texto, porque ya lo sabemos, a través del Espíritu Santo. Entonces, veamos esto, y esto es lo que conoce todo el mundo. Si usted le pregunta a cualquier cristiano instruido, ¿verdad? Usted va a notar que todo el mundo sabe qué es la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo, predicar este evangelio de toda criatura, que creyere y fuere bautizado. No lo sabemos hasta de memoria. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿dónde nace la Gran Comisión? Y esto es lo primero que vamos a desmontar, porque hay personas que piensan que la Gran Comisión nace en este versículo, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, da esta indicación, pero no nace allí. Entonces vamos a ver, la Gran Comisión no nace y no inicia en Mateo 28. Jesús, presten mucha atención a esto, Jesús ya venía armando la Gran Comisión entre sus discípulos, ¿sí? Y en su propia vida, antes de dar esta palabra, porque esta palabra la da justo antes de su ascensión al cielo, ¿sí? Antes de dejarnos al Espíritu Santo y todo lo que ya sabemos. Entonces, él da esta palabra, pero él ya venía armando la Gran Comisión. Entonces, la pregunta que dijo es, ¿dónde nace la Gran Comisión? Y la Gran Comisión, ya sabemos, o se lo estoy intentando explicar, no inicia en Mateo 28. ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús envió a sus discípulos a predicar, por ejemplo? Si nos vamos más atrás en la Biblia, antes de la ascensión de Jesús inicia su ministerio, y al iniciar su ministerio, él comienza a predicar, ¿verdad? Y él arma un equipo. Y a ese equipo ya él le dio la tarea de predicar. Es decir, la Gran Comisión, si vamos al caso, ya había comenzado, ¿sí? Sino que Jesús en Mateo 28 lo que está es sellando la orden de que vayan a las naciones, pero ya había comenzado la Gran Comisión. Observe lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Entonces, aquí nace la Gran Comisión a los discípulos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es a ver las características de la Gran Comisión. Escriba allí en su red social, ¿verdad? Parte de lo que estamos viendo, características de la Gran Comisión, ¿sí? Y si están en Facebook, escríbanlo más todavía. ¿Por qué? Porque las personas que vean esta prédica en diferido van a leer los comentarios, van a ser ministrados también con la palabra, ¿sí? Entonces, y también con los razonamientos que Dios le da a usted, características de la Gran Comisión. Entonces, la primera gran característica de la Gran Comisión, ya se la vamos a decir, vamos a leer primero Mateo 10, del 5 al 6. Y dice, estos 12 envió Jesús, a estos 12, perdón, envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, ¿sí? Es el versículo 5, Mateo capítulo 10, versículo 5, para los que me están sintonizando tarde. Dice, y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, ¿sí? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces son las primeras indicaciones que le da Jesús a estos 12. Toma a los 12 discípulos y le dice, ¿sí? Los envió Jesús, dice la palabra, o sea, los mandó, y le da la primera indicación, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Algunos que puedan leer esto textualmente pudieran decir, bueno, pero ¿cómo es eso que a los gentiles no le predique? Si los gentiles están definidos en la palabra como todos aquellos que no eran israelitas, entre ellos nosotros que no somos israelitas de sangre, ni de nacimiento, ni de pacto, y entonces nosotros obviamente somos gentiles ante la luz de la palabra. Y entonces, ¿cómo es eso? Ni en los samaritanos entré, pero fíjese que Jesús también le predicó a los samaritanos. Pero en el versículo 6 dice, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, lo que Jesús le estaba diciendo es que
en la primera indicación, usted vaya y predique a Israel y después a los samaritanos, a los gentiles y a todos los demás. Entonces, en la primera indicación que vemos es que Jesús manda a los 12 discípulos a predicar a la casa de Israel, o sea, a la gente de Israel, a la gente de adentro, a la gente de la casa. Y no comiencen por fuera. Entonces, parte de la gran comisión es que comencemos por la casa, es lo que está diciendo. ¿Sí? Es una característica importante. Yo le he puesto esta característica: la gran comisión nace de adentro hacia afuera. Entonces, escríbelo allí. ¿Cómo nace la gran comisión? El primer punto. Inicia de adentro hacia afuera. Y yo, más aún que predicarle a la gente de la casa, es predicarte a ti mismo, porque Jesús comenzó su ministerio él buscando de la presencia del Señor, metiéndose en ayuno, siendo ministrado él, bautizándose, todo esto, él buscando la presencia de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas algo: no se debe predicar ni siquiera lo de nuestra propia casa si nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Esto abre la brecha, la puerta, como lo vemos en el Discipulado 1, a la vida devocional, a nosotros buscar a Cristo intrínsecamente hacia adentro. Señor, háblame a mí. Entonces, es una invitación a que usted tiene que leer la palabra por usted mismo, usted tiene que investigar, escudriñar la Escritura, buscar la vida eterna dentro de la palabra, meterse con Dios de una manera muy íntima. Sí, es lo primero que hace, pero no puede quedarse allí, porque si no, no cumple la gran comisión. Entonces, luego de estar allí, comienza con los de la casa. Jesús nos dio un ejemplo de esto. Si nos vamos a Juan capítulo 7, versículo 5, usted va a notar lo siguiente. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice así: porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Y este texto me llama mucho la atención. Si usted lo lee toda la lectura, el título arriba de la lectura es la incredulidad de los hermanos de Jesús. Jesús empezó a predicar en su casa. Entonces, tuvo esta visión interna de buscar de Dios y luego comenzó a hablarle a los de su casa. Entonces yo quiero que tú entiendas, amigo, hermano, que estás iniciándote en los caminos del Señor, háblale primero a tu mamá, a tu papá, a los que están a tu alrededor, a los que viven contigo en tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Entonces la gran comisión nace de adentro hacia afuera. Las personas a veces sueñan con predicarle a mucha gente afuera, pero no le han hablado a la gente de casa. Entonces iniciemos con hablarle a la gente que está en nuestro círculo, de adentro hacia afuera. Entonces, significa que Jesús le había hablado a todos sus hermanos y no creían en él. ¿Sí? Pues lo dice la palabra. Eso ya te da un mensaje. No necesariamente la gente de tu casa te va a creer y la gente de la calle tampoco, no necesariamente. Entonces, el punto 2, vamos a ir al punto 2. El punto 2 lo vamos a develar en la misma lectura de Mateo capítulo 10, pero en el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Recuerde que estamos en el contexto de que Jesús está enviando a sus 12 discípulos a predicar. ¿Sí? Entonces le dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la misión principal. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que le vamos a hablar a los de la casa? Que es donde inicia el evangelio, donde se debe llevar la gran comisión primero. ¿Qué le vamos a decir? Que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú sabes lo que significa que el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos se ha acercado significa que tú le digas a tus familiares, amigos, a las personas de tu círculo, que Dios está cerca de ellos, que Dios quiere encontrarse con ellos, que Dios les ama, que Dios es un Dios que está próximo a ellos, que Dios no es un Dios inalcanzable. Eso es lo que significa que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Dios está a la espera allí afuerita, alrededor de ellos, esperando que ellos tomen la decisión de
abrirle la puerta. El reino de los cielos se ha acercado. No significa que el reino de los cielos está dentro de ellos, que el reino de los cielos está en ellos, que ellos son parte del reino de los cielos. No, Señor. Significa que el reino de los cielos se acerca primero a nosotros y nosotros tenemos que tomar la decisión de hacernos parte de ese reino de los cielos, de dejar que el reino de los cielos entre a nosotros, de que nosotros nos compartemos con el reino de los cielos. Y eso es lo que le debes explicar a las personas, lo que Dios quiere, el propósito de Dios, que Dios se acerca a ellos con amor, con paciencia, con perdón, con benignidad, que Dios viene a restaurar su vida, y eso es lo que significa explicar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que debemos explicar? Que el reino de los cielos se ha acercado con todas estas características. A este punto yo le he llamado, el mensaje es que el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que lo he explicado, escríbelo ahí. Punto 2. El mensaje es, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ya les expliqué qué significa que el reino de los cielos se haya acercado. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, mire lo que sigue más adelante. Otro punto, tercer punto. En Mateo capítulo 10, versículo 8, en la misma lectura, no te despegues de ahí de esa lectura, manténla allí abierta. Lee conmigo en el versículo 8, dice, da una indicación que es parte de la gran comisión. Y aquí he sido confrontado últimamente, creo que todos acá en el ministerio lo hemos sido. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Yo estuve investigando antes de que esto sucediera, de que Jesús dijera esto a sus discípulos, y estuve viendo que ya Jesús había sanado enfermos para este momento, había limpiado leprosos, había resucitado muertos, ya había resucitado a la hija de una mujer, ya había echado fuera demonios, y luego dice, dad de gracia lo que recibiste gracia. Entonces, es una orden que nos da el Señor, sanar enfermos. Y esto me confronta tremendamente porque Jesús le dice a sus discípulos que hagan esto. Y sanar enfermos es sanar de enfermos. Espiritualmente es orar y ministrar por los enfermos. Señor, sana a estos enfermos. Señor, limpia a estos leprosos. Señor, resucita a estos muertos. Echa fuera a estos demonios. O nosotros que los echemos, pero lo que me llama la atención es que dice que lo hagamos nosotros. Observa, dice sanar. No sé cuál sea el medio. No sé si tu fe es que le demos una pastilla de acetaminofén a los que tienen fiebre, o no sé si nuestra fe es orar por ellos y que sean sanos. Pero dice que lo hagamos. Y parte de la gran comisión no es solamente hablar de la palabra, sino hacer estas actividades que están acá, que están definidas en 5 actividades. Dice sanar, limpiar, resucitar y echar fuera demonios. 4 actividades, perdón. Y la palabra de Dios dice que hagamos esto y que lo hagamos gratis. ¿Sí? O sea, que lo hagamos sin cobrar, que lo hagamos sin nada. ¿Sí? Y porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido de gracia y debemos dar de gracia, hay una característica. Lo que quiero decir con esto es que me llama mucho la atención que la gran comisión debe tener, y es lo que he llamado en el punto 3, escríbelo ahí, un impacto social. Sí, la gran comisión debe tener un impacto social, un impacto en las personas de afuera. Un impacto social. O sea, nosotros tenemos que producir un impacto. Cuando nosotros estamos ayudando en la sanación de personas, cuando nosotros estamos ayudando en la limpieza de leprosos, en la resucitación de muertos, en la echar fuera demonios, estamos mejorando sus vidas, estamos haciendo que esas personas sean diferentes. Lo que te quiere decir Dios con esto es que la gran comisión debe tener un impacto en la sociedad, un impacto en la conducta de las personas, en la vida de las personas, en su estado anímico, en su estado físico. Ellos deben ser impactados. Y eso es lo que quiere el Señor con la gran comisión. Entonces, ¿tú estás dispuesto a llevar esto como la gran comisión? ¿Estás dispuesto a llevar esto? Y esto debe estar seguido de estas señales, dice la palabra. Y estas,
pero yo me hice una pregunta, ¿qué pasa si estas señales no ocurren? Recientemente nosotros un hecho bien entristecedor acá en el grupo. Nosotros veníamos en nuestro ministerio orando por personas. Recuerdo que hay una hermana que se llama Jacqueline García, ella está en Medellín, pasó por una afección de enfermedad muy terrible, estuvo en una UCI, y nosotros hicimos una cadena de oración y el Señor la libró, y fue una gran victoria en el Señor, porque orar por un enfermo, que el enfermo sane, pues para nosotros es motivo de alegría. Recientemente tuvimos una persona a la que Dios sanó de una enfermedad terrible, en la cabeza. Hemos orado por personas, hasta por fiebre, hemos ministrado y el Señor ha sanado. Hemos tenido testimonios acá que han contado las personas de procesos de sanidad y de ciencia en nuestras reuniones. Y oramos por una persona que es familiar de una compañera de acá del ministerio, y resulta que la persona murió. Y nos sentimos mal todos. Yo fui uno de los que me sentí muy mal. Pero viendo este mensaje, el Señor me habló y me dijo algo interesante. Fíjense, vamos a leer Mateo capítulo 17, en el versículo 19 al 21. Y esta es una de las cosas que quiero llamar tu atención en este punto. ¿Qué pasa si las señales que nos dice el Señor que hagamos no ocurren? En algún momento no ocurren. Pero esto también le pasó a los discípulos. O sea, a estos 12 discípulos que Dios envió, les pasó. Mateo 17, del 19 al 21. Vamos a ver qué dice. Dice así, en el verso 19, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, en secreto, vinieron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vamos a detenernos allí. Estamos hablando de una persona que tenía un problema con un espíritu inmundo, y era lunático. O sea, era una enfermedad mental producida por un espíritu inmundo, así lo puedo traducir en la palabra. Y ellos intentaron echar fuera ese demonio y no pudieron. Y Jesús vino, lo reprendió y quedó libre de la persona. Entonces ellos aparte le dicen a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Punto 1. Por vuestra poca fe, le dice. Punto 2. Punto 1. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, el primer punto es por vuestra poca fe. Pero adicional, Jesús dice, note que la Biblia dice en el versículo 21, pero, en adición, aunque tuviese fe, ¿sí? Es lo que quiere decir ese pero. En adición, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay elementos de la guerra espiritual que nosotros a veces no empleamos. Y a mí me llamó la atención. Y yo digo, bueno, en el caso de la persona que oramos y no se logró el objetivo en la oración, nosotros significa que no tengamos fe. Puede ser que algunas personas oramos y no tuvimos la fe suficiente. Lo dice la palabra, seamos claros, seamos honestos. Lo dice allí. Pero adicional, hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a llevar a un segundo nivel. ¿Por qué nosotros de pronto no nos pusimos y nos reunimos y vamos a ayunar por esta persona? Vamos a quebrar más allá en sacrificio y no llevamos esto a otro nivel. Y eso me llamó la atención. A veces nosotros queremos, Dios no es el mago de la lámpara, ¿sabes? Que tú frotas y sale, te concederé 3 deseos. Y el primer deseo, segundo deseo. No, el Señor está probándonos a nosotros. ¿Qué tanto vamos nosotros más allá? ¿Hasta dónde es nuestro punto de quiebre? Y ciertamente no ocurrió lo que queríamos en la oración. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
Vamos a dejar de orar por los enfermos, vamos a dejar de orar por los endemoniados, vamos a dejar de que el ministerio de Dios tenga impacto social porque alguien no se sanó o porque algunos objetivos no fueron alcanzados. No, fíjense que los apóstoles no pudieron, Jesús lo resolvió luego. Pero lo que te quiero decir con esto es que los apóstoles no se quedaron allí, los apóstoles siguieron. Cuando Jesús ascendió, le vuelve a decir en Mateo 28 y en Marcos 10, si mal no recuerdo, 16, 17 dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces significa que Dios te está diciendo que no te detengas. No ocurrió. Estamos en el proceso de aprendizaje. Vamos a ir más allá, a ir a otro nivel. Pero no dejes de cumplir la gran comisión. Sigue orando por el enfermo. Porque quiere que te diga algo. Si no oras por el enfermo, nunca sabrás el alcance del poder de Dios en la sanación, en la sanidad. Entonces no te detengas, no te quedes allí. No nos quedemos, porque el mensaje también es para mí. Porque yo también pasé por un momento de aflicción por esta respuesta de Dios. Sin embargo, ahora, levantado en esta palabra, digo, yo voy a seguir adelante y voy a seguir orando por los enfermos. Y voy a seguir clamando por sanación, por liberación y por todo lo que esté implícito en la gran comisión. Entonces, a ese punto, yo le he dicho que el punto 3, la gran comisión debe tener impacto social. Lo otro es lo siguiente. Punto 4. Vamos a ver qué dice el mismo Mateo 10, pero en el verso 9 y 10. Seguimos más abajo. No os proveáis de oro, ni cobre en vuestros cintos. El cinto se refiere a una parte de la indumentaria, de la vestimenta de esa época. Eran unas túnicas y llevaban un cinto. En ese cinto llevaban unas bolsitas con oro o con las monedas de la época, ¿sí? Con algo de valor comercial para poder hacer las compras y cosas. Pero fíjense que Dios dice, no os proveáis de oro. En otras palabras, te está diciendo, no lleven plata. Me llama la atención porque Dios, en estos días yo escuchaba un mensaje de Daniel Javid que decía, bueno, no entiendo a Jesús me confunde porque Jesús me dice una cosa y luego me dice otra, en una parte me dice ve a la izquierda, en otra me dice ve a la derecha. El Señor nos manda a invertir en su obra, nos manda a sembrar en su obra, pero fíjense que aquí dice no lleven nada, como contradictorio, ¿no? Dice, entonces dice así, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, o sea, vayan sin plata, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, no lleven equipaje de más, es lo que le está diciendo el Señor, ni de calzado extra, ni de bordón. Y luego dice, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, el Señor está incentivando a que de lo que le den, reciban. O sea, si alguien generosamente te obsequia algo, tú lo recibas, ¿sí? Pero está hablando de hacer la obra. Son 2 versos. Preste mucha atención. A este punto 4, quiero que lo escribas ahí en tus redes, es haz la gran comisión, así sea sin recursos. Yo creo que lo que Dios está tratando de decirte, lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos, es que la gran comisión no requiere de grandes inversiones. Tú no necesitas para hablarle a tus familiares, para hablarle a alguien, para predicar, no necesitas tener el teléfono último modelo para enviarle un mensaje a esa persona, no necesitas tener la Biblia Thompson última edición para preparar un mensaje, tú no necesitas invitarle una cena a tu casa a comer lomo de res, no sé, con la receta suiza. Tú no necesitas tener un traje con corbata bien perfumado, no necesitas grande inversión ni adornarte para llevar la palabra. La palabra de Dios se lleva sin recursos. No se requieren grandes cosas para hablar de Dios. Entonces, lo que te está diciendo Dios en estos puntos es que sencillamente es sencillo lo que Él quiere, ¿sí? Punto 5. Veamos en el mismo Mateo 10 y bajamos, en el versículo 11 y 13 dice,
Mas en cualquier ciudad a donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y en el versículo 12 dice, y al entrar en la casa, saludadme. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Este punto es bien importante, porque Jesús nos habla de que sigue siendo Jesús contradictorio, porque los fariseos veían indigno a los publicanos de la época, pero Jesús se quedó en la casa de un publicano, que fue Zaqueo, y eso me llama la atención, porque, pero Zaqueo no era indigno, sino que los fariseos lo veían indigno. Y una cosa es cómo lo ve la gente y otra cosa es que sea de verdad. Entonces, cuando habla de indigno, Jesús lo que nos está llamando, y ese punto 5 quiero que lo anotes aquí también en tus redes sociales, Jesús nos manda a cuidar nuestra reputación. Si tú vas a un lugar a predicar la palabra o a un sitio y te quedas en la casa de unos estafadores, te quedas en la casa de unos ladrones, lo más seguro que al siguiente día digan, este señor es ladrón porque durmió con los ladrones. Si te quedas en casa de unas prostitutas, no van a decir precisamente que tú le fuiste a predicar la palabra. Si te quedas en casa de unos delincuentes, van a decir que tú también eres delincuente. Lo que quiero con esto que resaltar, porque vamos a ir bajándole al estereotipo. Si tú andas con personas que están media torcidas, pues posiblemente la gente de alrededor va a hablar que tú también estás torcido. Lo que te quiere decir el Señor con esto es que debes cuidar tu reputación. Punto 5, nos manda a cuidar nuestra reputación. El Señor quiere que tú, para llevar a cabo la gran comisión, cuides tu reputación. Y eso incluye tu vocabulario, eso cuida el lugar donde vas, la discoteca que visite, con quién vas a bailar, con quién vas a hacer, qué vas a hacer más allá y más allá y más allá, y todas las cosas que involucren tu actuar, el lugar donde te quedas, el lugar donde vas y compras, el lugar donde haces cosas. Dios quiere que tú cuides tu reputación. Y no a esto hay que darle un sentido religioso, no. El hermano Richard está diciendo que ahora en adelante no podemos salir a un restaurante donde beban cerveza, o no podemos ir a un lugar donde... No, cuida tu reputación. Tú sabes que te estoy diciendo, hay cosas que están afectando tu reputación. Lo que Dios quiere es que tú cuides tu reputación. El punto 6. Y este punto me ministró mucho y sé que a otras personas creo que Dios también le va a ministrar. Fíjense lo que dice Mateo 10, 14 y 15, más abajito. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Entiende algo? Nosotros en esta gran comisión vivimos hablándoles a familiares, mira que Dios, que no sé qué, que Cristo te ama, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero hay personas que no reciben la palabra. El Señor te está diciendo, no insistas. Y esto me llama la atención, porque dice, si alguno no os recibiere, no pierdas más el tiempo. De ahí en adelante la gran comisión sigue para afuera, porque es de adentro hacia afuera. Y entonces ya esa página la tienes que pasar. Algunos de los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús, porque más adelante sí hubo uno que creyeron, que incluso fueron apóstoles, ¿sí? Pero muchos no creyeron, o no sé si creyeron, la Biblia no relata si todos creyeron. Lo cierto es que él no se quedó en su casa enfrascado hablándole a sus familiares. ¿Hasta cuándo tú, pobrecito tú? Ay, que vamos a ayudarte, vamos a decirte, estás aquí, estás allá. Déjate de ese discurso, porque hay otras personas que el tiempo que estás invirtiendo en ese que no te recibe la palabra, lo necesita otra persona, que tú inviertas ese tiempo en esa persona. Entonces, lo que te está diciendo el Señor a este punto 6 es que Dios nos manda a no suplicar a nadie que lo siga. Escríbelo allí. No debemos suplicarle a nadie que siga a Jesús. Lo siento. Te hablamos, no recibiste, lo intentamos y así fue.
Listo. Entonces, a mí Dios me ministró con esto grandemente. Para finalizar, ¿verdad? Quiero que prestes mucha atención a este punto. Para que no anotó el punto 6, el punto 6 es, Dios nos manda, o Jesús nos manda, a no suplicar a nadie que lo siga. Entonces, para finalizar, vamos a leer ahí mismo en Mateo 10, 16 al 25, porque ahora viene una palabra que es para el que está haciendo la gran comisión. No es la parte indicativa, sino algo que Dios te va a alertar en esta mañana. Dice así en el versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Qué tremendo. Y yo quiero interpretar esto. Una oveja en medio de lobos es un animal indefenso. Dice, como a ovejas en medio de lobos. Una oveja no se puede defender de un lobo aparentemente. Está en desventaja. Lo que te quiere decir el Señor con esto es que tú vas y vas en desventaja. Pero Dios te dice algo. Sed pues, es decir, el medio al que te envío es un medio al que tú vas a estar expuesto. Es lo que te está diciendo Dios. Y luego dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque la serpiente tiene una característica, es considerado un animal vanidoso y soberbio. Entonces, te dice que de la serpiente seas prudente. No le lances a todo de una vez. No ataques. Con sagacidad, prudencia. Y sencillos como una paloma. Luego dice en el 17, y guardados de los hombres. ¿Sí? Porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, las personas, cuando uno es cristiano y comienza a hacer la gran comisión, las personas a tu alrededor te comienzan a tirar, como dicen los puertorriqueños, a lanzar, ¿sí? A atacar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, ¿sí? Para testimonios a ellos y a los gentiles. Y luego dice, mas cuando entregue, no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En otras palabras, no te preocupes de lo que diga la gente de ti y del ataque que te propine, porque Dios te va a poner palabras. Y entonces dice en el verso 8, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Entiendes algo? Cuando tú haces la gran comisión, no le vas a caer bien a tu familia. Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, mira, yo veo sospechoso, y me disculpan algunos creyentes, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, Dios lo hace, que está bien con Dios, Dios lo hace estar bien aún hasta con sus enemigos. Pero dice aún hasta con sus enemigos, significa que tiene enemigos. ¿Entiende algo? Que haya paz en tu vida no significa que no tengas enemigos. Y te explico algo. Y al padre, al hijo y a los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es una guerra a muerte cuando pasa esto. Parece mentira, pero espiritualmente sucede así. Entonces, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el mensaje final de esta predica. Presta mucha atención. Cerrando el tema. Yo veo como raro esos cristianos, y a ti también te va a parecer raro. Ah, no, lo que pasa es que él me cae bien. Él es cristiano, pero él habla como yo. Dice todas las groserías del mundo y claro, a él le cae bien. En el momento en que tú le digas a esa persona, le pasó a Jesús, Jesús le dijo a sus hermanos, a esos que no creían en ellos, ustedes, el mundo no los aborrecerá, pero a mí sí, porque yo le hablo de lo malo que tienen. Cuando tú confrontas a tu familia con lo malo que tienen, cuando tú le dices a la gente que está haciendo mal, ya tú no le caes bien.
Yo tengo personas que ya ni me contestan un mensaje. Yo les escribo y no me contestan. Y no me contestan, pero al otro, al que los invito a tomar, al que los invito a hacer todo lo malo, el que anda en su mismo medio, en su misma cosita, a ese sí. Porque cuando ya uno cambia para Cristo, ya uno se hace raro, ya uno se hace diferente, ya uno se hace no de este mundo. Y esa es la verdad. Y ahí comienza el ataque, comienza la pugna, comienza el rechazo. Y aunque algunas personas sean educadas contigo y no te lo digan de frente, tú sabes que tú no eres bien acepto. Este hermano Richard tiene algo que a mí no me cae muy bien, pero el hermano fulanito o la hermana fulanita, esa sí me cae chévere. ¿Por qué? Porque ella aprueba mi situación sentimental con un hombre que yo tengo por allá. O aquel amigo sí me cae bien porque él sabe que yo me gano una plática deshonesta y no me dice nada. Y él está claro que, bueno, pero en el momento que tú le confrontes la verdad y que le digas la verdad, porque cuando el mundo es como echarle el limón en una herida abierta. Tú le echas, cuando le dices la palabra, cuando la palabra lo molesta, lo confronta, entonces ya tú no eres amigo de él. Ya hasta ahí tú le caíste medio bien, ya los mensajes tuyos le parecen fastidiosos, ya no le parece digno de que te conteste un mensaje, y hay incluso amistades, y hay incluso personas en tu familia que se apartarán de ti. Pero mi pregunta es, ¿por eso vas a dejar de hacer la gran comisión? Pues hermano, esto está claro. La palabra de Dios lo dice claro. Y la palabra de Dios te dice que las últimas frases del versículo 22 dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo te invito a que tú perseveres, a que tú continúes con esta gran comisión, a que no te detengas. Y a los que no entendían qué es la gran comisión, que ahora la entienden, y a los que no son cristianos que me están escuchando, que entienden ahora cuál es la labor de por qué nosotros les hablamos, porque sus familiares que son cristianos le dicen, y porque tú lo miras raro a ellos. Tú los miras raro a ellos. Que confronta. El reino de los cielos es confrontante. Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya sido de edificación para todos y que sea digamos, de crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias por cada uno de los que ha oído esta palabra. En esta mañana quiero que tu Espíritu Santo, Padre, te pido que se pasee por las conciencias de cada uno. Que esta palabra levante, Señor, restaure en el nombre de Jesús. La verdadera gran comisión. ¿Dónde comienza? ¿Cuándo comenzó? En nosotros. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Te bendigo y te alabo. Gracias, Padre. Padre, siembra esta palabra en las mentes, Señor, y sigue trabajando a través de ella en cada momento que la vuelvan a oír. En el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, porque me están haciendo más señas que un manager de béisbol. Vamos a darle los anuncios de la semana para quedar despedidos. Miren, en la semana tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos que el día 17, que es el miércoles, nuestra primera reunión de la semana, en nuestro espacio Unidos con, vamos a tener una hermana muy queridísima, a quien amamos mucho, de la casa, que se llama Marisex Segura, con el tema Amar cuando solo veo motivos para odiar. Así se llama el tema, amar cuando solo veo motivos para odiar. Ahí los espero el miércoles 17, puntual a las 8 de la noche de Colombia, para escuchar este poderoso mensaje. El día jueves tenemos un invitado súper demasiado especial. Se llama el hermano Josper Ortiz. Es un médico venezolano, cardiólogo. Trabaja para una de las instituciones más prestigiosas de cardiología en Venezuela. Y es un hermano que Dios usa en el ministerio tremendamente. Una de las preguntas, para que ustedes entiendan en mi conversación con él, que yo le hice, digo, ¿cómo has hecho tú? Porque Dios lo usa en una administración espiritual. Ojo, administración espiritual. Tiene un ministerio tremendo. Y yo digo, ¿cómo un hombre de ciencia, como un médico, es posible que crea tanto en la administración espiritual? Porque la gente de ciencia generalmente está más basada en la razón. Y él me dijo que él pasó por una lucha muy tremenda como profesional de la ciencia
para entender estas cosas espirituales. Pero no le voy a adelantar más nada. Los espero el jueves a las 8 de la noche en nuestro espacio de Unidos con Especial. El doctor Josper Ortiz nos comparte la palabra. Esto va a ser tremendo, confrontante. Y el domingo tenemos un mensaje súper, o sea, la pastora Yelixa Lucena nos trae un tema que creo, mire, mejor no pudo estar. Y cuando les diga el tema, me van a decir, wow, por todo lo que hemos estado viviendo. El tema se llama ¿cómo doblarse sin quebrarse? Yo me imagino a un hombre que le dieron por el estómago, se dobló, pero no fue derrotado, no se dejó quebrar. ¿Cómo doblarse sin quebrarse? Los espero el domingo en nuestro servicio dominical con este poderoso mensaje de la pastora y profeta Yelixa Lucena. Dios les bendiga. Chao, bendiciones. Hasta el miércoles.